¿Qué tal? Mucho gusto con todos. Es lamentable los resultados que estamos viendo en Brasil con las elecciones. No es algo que hubiésemos tenido pronosticado. Claro que sabemos que las encuestadoras daban un margen de diferencia de hasta 20 puntos entre Bolsonaro y Lula. Nosotros ya sabíamos que eso era falso, porque no suelen ser casi nada efectivas ese tipo de encuestas, de ese tipo de medios que están allí en Brasil, que bueno, ya no daría el tiempo para explicar, pero al menos les despierto esa curiosidad en ustedes para que busquen. Pero sí, la diferencia entre estos resultados que tenemos ahorita no es mucha. Entre Bolsonaro y Lula no hay más allá de 2 puntos porcentuales. Algo que ya hemos visto en varias otras elecciones aquí en América del Sur, y lamentablemente el tablero como tal es bastante negativo. ¿Negativo en qué sentido? Negativo en un margen pequeño y que podríamos superar fácilmente, o tal vez algo más grave. Y lamento mencionar que es algo grave. Como sabemos, hay un proyecto que ya llevan trabajando desde hace varios años atrás, que inclusive lo mostraban abiertamente, pero claro, habían personas que no lo creían y ni siquiera se daban el tiempo para investigar sobre él. Sabemos que el Foro de Sao Paulo y ahora el Grupo de Puebla, que es un grupo de partidos de izquierda, llevan trabajando ya en esto muchos años atrás, juntándose y colaborando en todas las maneras posibles, no importando distintas distinciones ideológicas, viendo la forma de mejorar su funcionamiento a nivel internacional con alianzas estratégicas en Asia, en América del Norte, en Europa, y han tenido este resultado. América del Sur ahora tiene casi todos sus presidentes de izquierda, y no cualquier izquierda, sino que están todos ellos juntos en esta organización, como ya mencioné, el Foro de Sao Paulo. Que bueno, ahora el Grupo de Puebla, si es que podríamos ser más actualizados también. Entonces, eh, ¿qué significa esto? Pues dentro de uno de sus puntos que tienen en la agenda de este foro es implementar un proyecto de la patria grande, que es hablar de toda una confederación de países de América del Sur y crear una Unión Europea Americana, por así decirlo. No suena nada mal si es que solamente miras el exterior y el envoltorio, porque supuestamente mencionan que habrá menos permisos para pasar de frontera a frontera, mencionan de que habrá mayor facilidad de intercambio de moneda porque se crearía una extra, un sistema parecido al del de la Unión Europea como tal. Sin embargo, si investigamos qué hay ahí atrás, si vemos qué tipo de organizaciones serían parte de la creación de este proyecto, vemos desde aquí en Perú o aquí cerca en Chile quienes las encabezarían. En verdad que ya podemos esperar que podría aprovecharse ese tipo de facilidades limítrofes, ni qué hablar con Venezuela y sus beneficios que sacaría de esto, pero lamentablemente lo tenemos así. Un panorama geopolítico bastante grave. Grave porque ya los insumos necesarios para crear algo así. Una Unión Europea, por así decirlo, controlada por ellos. ¿Y quiénes son ellos? Pues creo que ya los conocemos. Aquí en Perú está Pedro Castillo, no cabe hablar más de él, de todos sus casos de corrupción. En Brasil está Lula, también otra persona con tantos casos de corrupción. En Argentina, el kirchnerismo,
un tanto el peronismo, si podríamos decir, ¿no? Alberto Fernández, eh, a Chile con Boric, ya sabemos quiénes están ahí detrás propulsando su cambio de constitución, aunque los ciudadanos chilenos dijeron que ya no querían. Aún así continúan haciendo de la vista gorda y más casos de corrupción que ya se están investigando desde ahora y también con gobiernos anteriores, como el de Bachelet, que también fue aliado clave para la victoria de Boric y todos ellos. ¿Qué más tenemos en Colombia? Pues está Petro. Petro ahorita pues menos mal que se le está viendo la forma de detener, pero tiene mayoría en el Congreso y él es un exguerrillero. Las FARC están ahí cerquita, ya hay demasiadas conexiones para ver claramente cómo están jugando allí en ese grupo de gobierno y por qué su interés tan grande en poder hacer de las drogas ahora algo libre y que todos puedan consumir y que ya ni siquiera sea penado. Bueno, muy cerquita de allí está Venezuela. Venezuela todos lo conocemos. Y creo que todos los países de Sudamérica dijeron que no querían ser como Venezuela y que no iban a terminar como Venezuela. Pero así pasó. Esto no es bonito de ver, menos cuando vemos los efectos que traería. Entonces, ¿qué hacer? ¿O qué pensar? Esto la verdad no es para inquietarse y andar cabizbajo todo el tiempo y ver cómo la depresión o algún sentimiento parecido aumenta en uno mismo, sino que es simplemente información que ahora tenemos. Estos son los resultados. Puede que esta elección que sucedió en Brasil se investigue aún más los resultados, porque ya se están denunciando algunos casos irregulares. Sin embargo, es poco probable que esto cambie. Entonces, debemos ser conscientes, tomar esto con seriedad y ver cómo reaccionar. Con los pocos recursos que haya, desde donde estemos, igual se puede hacer algo. Por ejemplo, miren, ahí hay un gato ahí detrás. O sea, yo también soy un ciudadano así como ustedes. No es algo así que me agarra de otro mundo o algo así. Claro, obviamente ahora el gato ya no tendrá su comida tan barata. Yo recuerdo que antes acá en Tacna su comida era más barata, el kilo, pero ahora ha subido. Y bueno, menos mal que nosotros en mi familia al menos teníamos unos ahorros y hemos podido superar a algunos casos de desempleo que surgieron. Pero es algo que vemos en el ámbito de lo que está pasando en los países que sí nos afecta. Ya no hay punto que podríamos dudar. Veamos, hace unos meses atrás, o bueno, para ser exactos, algo así de un año y medio, nos juraban un grupo de personas, nos juraban y decían que Castillo no iba a cometer estos casos, ni que iba a continuar acercándose a Cerrón, ni que más bien se iba a separar, y que se iba a juntar con la, digamos, con los partidos o grupos tan pulcros y limpios que podrían encontrarse en el sector progresista. Pero bueno, vemos que no fueron acertados sus comentarios ni hipótesis, todo lo contrario más bien. Ahora Cerrón no es ningún portero, no está lejos, está totalmente involucrado y más aún con sus agendas que tienen de proyectos o cosas que quieren cumplir. Ya hasta Antauro está libre. ¿Qué quieren que les digamos? Ya no tienen ningún tipo de credibilidad ese tipo de personas que
decían que no, este problema es así de leve, hay que dejarlo pasar. Pero no. Entonces, hay que tomar esto con seriedad. No importa si es que eres muy viejito o muy joven. Igual con algo de sentido común ya sobra y basta para tomar conciencia de la importancia que es esto. Más aún con todas estas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Es cierto que existe una crisis en un sector de Europa cercano a Rusia, pero lamentablemente todos estos gobiernos que están ahorita aquí en América del Sur están literalmente destruyendo el desarrollo que se había alcanzado, la confianza que se había otorgado al país como tal. Tanto si hablamos de turismo, si hablamos de seguridad, si hablamos de los avances que hubo en educación, los están acabando todos. Es un trabajo de destrucción desde adentro. Y sabemos por qué lo quieren. Porque quieren desestabilizar el país, llegar a un punto en el cual lleguemos a un punto grave de contradicciones, tener a toda la sección ciudadana en dos grupos, llegar a una guerra civil. Ya sabemos que eso está en sus manuales, la verdad. Siempre la dialéctica de buscar uno contra otro o tener siempre solo dos opciones cuando en realidad existen otras más. Bueno, ya lo sabemos cómo actúan. Ellos ya lo han hecho ya en tantos países. Ahora siguen la misma receta. Solo hay que percatarnos de qué están haciendo. Tomar conciencia y ver qué hacer cuanto antes. Entonces mi mensaje es para eso. Lo que ha pasado el día de hoy es grave, pero lo será aún más si es que somos indiferentes a esto. Porque lo que está pasando, si bien también es un gran problema, al mismo tiempo tiene algunas soluciones que podrían darse. Y el Perú tiene un factor clave en esto, porque nosotros aquí estamos muy cerca de sacar a este gobierno corrupto, denunciado por ya la fiscalía y tantas evidencias que se han encontrado. Estamos cerca ya de sacarlo. Ya hay marchas que se han hecho, ya se ha podido divulgar la información como nunca antes gracias a el buen trabajo y compromiso de varios ciudadanos desde redes sociales y algunos periodistas contados con la palma de la mano. Pero ha sido efectivo lo suficiente como para darnos cuenta que esto es un problema. Y nosotros aquí en el Perú tenemos esa opción de poder ser uno de los primeros países que se libre de este conjunto de países de Sudamérica que han caído en manos del Foro de Sao Paulo. Aunque sabemos que el Foro de Sao Paulo tampoco es que nació solito, estuvo ligado a otros grupos, pero bueno, eso ya da para otro tema y otro asunto. Pero bueno, entonces el Perú tiene un factor clave, tiene una importancia y debemos ver la forma de ver cómo apoyar en esto, no dejarlo pasar, porque los problemas que se generarían después serían peores. Este es el momento idóneo para detener este avance. Si bien Brasil, gracias a Dios, tiene la mayoría del Congreso del lado de la oposición, y bueno, creo que la verdad tiene otros mecanismos también que le beneficiarán a Bolsonaro, porque tuvo buenas votaciones en el poder legislativo. La verdad es que el poder ejecutivo es muy influyente. Así que sabemos aquí que hay una marcha el 22, perdón, ¿qué estoy diciendo? El 5 de noviembre. O eso es lo que tengo entendido, porque me están mencionando algunos amigos si podría participar. Y yo les respondo que sí,
con mucho gusto participaría, porque veo que sí funcionaría, al menos para mostrar el rechazo a este gobierno que tanto daño nos está haciendo y que nos hará mucho más si es que continúa. Y claro, tiene sus secuaces allí que seguirán metidos en varios ministerios, porque ya los ha contratado y será difícil sacarlos. Eso siempre pasa en todos los gobiernos. Pero será un paso importante para empezar a mejorar las cosas. Y también si se va Dina Boluarte, también sería otro paso bastante positivo. Ese sería el mensaje que quería transmitir el día de hoy, al menos viendo lo que está pasando. No sé si más personas se hayan dado cuenta de esto. Es muy probable que sí, hayan muchas más. Pero al menos para ti que me escuchas, quiero decirte que sí hay opciones de solución y que sí este problema sí es real. Solamente hay que ver lo que ha pasado en estos últimos meses. Me sorprende en gran medida de que hayan varios seguidores de Perú Libre que digan que el Perú está bien, que no hay nada de ningún tipo de influencia del comunismo, ni hay nada malo, que todo va bien, porque hay conciertos de Daddy Yankee y que hay conciertos de tal otro artista. Um, Me sorprende mucho porque ellos solían decir de que estaban del lado del pueblo, que claro, el pueblo, ¿qué será el pueblo? La verdad se refieren a pueblo con cualquier cosa, pero mayormente ellos solían hablar del pueblo como una parte de las personas que estaban allí en pobreza o que estaban ahí sin poder tener eh, mucha liquidez, no tenían muchos recursos. Y bueno, ellos siempre hablaban de que ellos se interesaban en el pueblo, en ese tipo de personas, pero ahora hacen como que dicen todo está bien porque hay conciertos. Pero estas personas pobres, por otro lado, la están pasando ahorita peor. Si en el 2020 estaban así, aún con la cuarentena y todo el destrozo que hizo Vizcarra, pues ahora su destrucción económica, su dificultad para tener recursos ahora está así, está mucho más alto. Sería bueno, seguidores de Pedro Castillo, que vean cómo le están pasando nuestros conciudadanos. No pueden ya consumir la misma cantidad de alimento que antes. Ya no hay suficiente trabajo como antes. La inseguridad, por ende, ha subido en estos sectores que se ven contra la pared, viendo su situación que ya no tienen alimento para el día y están a un paso de convertirse en criminales o, bueno, robar alimento para consumir y sobrevivir. Y por eso siempre la delincuencia suele estar ahí pendiente cuando hay sectores de gran pobreza. Nosotros no queremos ese tipo de problemas, no queremos que esto se empeore. Entonces tomemos esto con seriedad y al menos tomemos unos minutos para pensarlo. Y eso sería el mensaje final. Muchas gracias y en verdad, esto no es para quedarse así triste o nervioso. Esto es más para simplemente tomar conciencia de lo que está pasando y tomarse un tiempo para ver qué hacer. No es quedarse inmóvil. Actuemos. Es hora de actuar. Muchas gracias.